Bien chicos, espero se encuentren bien. Continuando con tu curso de estática, en el tema de equilibrio de una partícula, en esta ocasión voy a resolver un ejercicio más. Es el ejercicio 4.145 del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros, Estática, de Byron Johnson, de la 9ª edición. Bien, vamos a leer con el enunciado. Nos dice, sin tomar en cuenta la fricción ni el radio de la polea, determine inciso A la tensión en el cable ADB e inciso B la reacción en C. Bien, entonces, antes de iniciar hay que ver lo que tenemos. Tenemos por aquí esta estructura, ABC. Tenemos una carga vertical de 120 newtons y tenemos esta polea que está desde A, D, B. También podemos ver que esa polea tiene esas inclinaciones y no conocemos los ángulos, pero con estas dimensiones que nos da aquí el ejercicio podemos calcular los ángulos que tiene cada segmento de polea respecto a horizontal o a la vertical. Bien, antes de iniciar debemos ubicar dos partes. Una de ellas es ubicar nuestro marco de referencia, por aquí lo tengo, y esto nos dice que para las fuerzas que vayan en el eje X a la derecha serán positivos. Caso contrario, las que vayan a la izquierda serán negativas. Las fuerzas que vayan en el eje Y hacia arriba serán positivas, igual caso contrario, las que vayan hacia abajo serán negativas. Y para los momentos que sean en sentido antihorario serán positivos y los que sean en sentido horario serán negativos. La otra parte que debemos ubicar es nuestro diagrama de cuerpo libre, en el cual debemos ubicar las reacciones que nos genera cada tipo de conexión y las cargas o fuerzas que hay en nuestro ejercicio. Aquí podemos ver en C que tenemos una articulación, por lo tanto aquí tenemos dos reacciones, una en el eje X y una en el eje Y. Tenemos las dos tensiones del cable y tenemos la carga de 120 newtons. Listo, y así nos quedaría nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí, como mencioné, en C tenemos dos reacciones, una en el eje X, que es X, y una en el eje Y, que marqué como CY. Tenemos aquí la carga de 120 newtons y las dos tensiones T, una que está tensionando al punto A y la otra que está tensionando al punto B. Pero el valor de esa tensión se transmite por todo el cable, ¿sí? Entonces es la misma, esta T. Y es una de nuestras incógnitas, entonces debemos de calcular T. Y justo eso es lo que voy a iniciar a calcular, la tensión T. Para hacer eso voy a utilizar mis ecuaciones de equilibrio, pero principalmente voy a iniciar con una, que sería la sumatoria de momentos debe ser igual a 0. Pero debemos ubicar respecto a qué punto me es más favorable hacer sumatoria de momentos. El punto más favorable para hacer momentos es el punto C. Sí, porque al hacer momentos en este punto, estas dos reacciones que tenemos aquí se anulan. Esas no generan momento en ese punto. Únicamente tendremos momento en ese punto C por las dos tensiones T y por la carga de 120 newtons. Bueno, entonces es lo que voy a hacer. Entonces mi ecuación de momentos va a quedar de la siguiente manera. Sería la sumatoria de momentos en el punto C debe ser igual a 0. Esto para que cumpla el equilibrio. Entonces voy a iniciar y la primera fuerza o carga que le genera momento a la barra respecto al punto C sería la fuerza de 120 newtons. Y esa fuerza le genera momento a la barra en sentido antihorario. Por lo tanto aquí sería positivo. Entonces aquí son 120 newtons positivos por su distancia perpendicular al punto C, ¿sí? El punto donde estamos haciendo momentos. Esta distancia perpendicular serían estos dos segmentos de distancia, 200 milímetros y 80 milímetros. Entonces aquí serían 0.28 metros. Listo. Y la siguiente carga o reacción que le genera al metro respecto al punto C serían las dos componentes de la tensión en el eje Y, ¿sí? Entonces únicamente esta componente que tiene aquí esta tensión y esta de aquí, y las dos que tienen en el eje Y, le generan aumento a la estructura respecto al punto C, porque las otras dos componentes en el eje X están en esta misma línea de acción del punto C. Entonces la componente de cada tensión en el eje X no le genera aumento a la barra respecto al punto C. Así que únicamente necesito su componente en el eje Y, estas dos que marqué aquí con verde. Y para calcular esa componente necesito el ángulo que tiene cada tensión, cada cable respecto a la horizontal. Este ángulo de aquí y este ángulo de aquí. Necesito esos dos ángulos. Y para calcular esos ángulos es muy sencillo. Podemos ver que aquí tenemos suficientes cotas que nos servirán para calcular alfa y teta. Entonces primero voy a calcular alfa y voy a analizar este triángulo que tenemos aquí. Este triángulo DBC. Entonces tengo el cateto opuesto que son 150 milímetros y el cateto adyacente que son 200 milímetros. Entonces la función trigonométrica que me va a servir ahí para calcular alfa va a ser la tangente. ¿Sí? Eso me relaciona a los dos catetos. Entonces sería alfa va a ser igual a la tangente inversa del cateto opuesto, que son 150 milímetros, entre el cateto adyacente, que son 200 milímetros. Al hacer esa operación, alfa nos daría un valor de 37 grados. Es este ángulo de aquí. Listo. Ahora voy a calcular θ y para eso vamos a analizar ese triángulo de aquí, el triángulo ADC. Pero aquí, como nos dice el ejercicio, no debemos de tomar en cuenta el radio de la polea. Eso quiere decir que el cateto opuesto a este triángulo van a ser 150 milímetros y el cateto adyacente serían estos tres segmentos de distancia, 80 y 80 milímetros y 200 milímetros, serían 360 milímetros. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si
no sé, en el punto D, en la polea nos pidiera que si consideremos su radio, tendremos que agregar el radio de la polea, ¿sí? Pero en este caso no va a ser así. Entonces únicamente será este triángulo de aquí. Entonces igual va a ser la función tangente y θ va a ser igual a la tangente inversa del cateto opuesto, que son 150 milímetros, entre el cateto adyacente, que son estos tres segmentos de distancia, 80 milímetros y 200 milímetros. Serían 360 milímetros. Sí, aquí en esta parte ya no pongo las unidades, al hacer la división, esto se hace dimensional. Y bueno, hacemos esta operación y θ nos daría un valor de 22.6 grados. Se lo indico por aquí. Listo, entonces ya tenemos el ángulo que tiene cada segmento del cable respecto al horizontal, que son 37 grados y 22.6 grados. Esos dos ángulos van a servir para calcular la componente de cada cable en el eje Y. Entonces esa componente en el eje Y le genera un aumento a la barra en sentido horario, por lo tanto aquí sería negativo. Entonces sería menos la tensión, que es mi incógnita, por el seno de su ángulo respecto al horizontal, que son 37 grados, o bien por el coseno de su ángulo complementario, ahí como quiera indicarlo, por su distancia perpendicular al punto C, que sería esta distancia aquí, 200 milímetros o 0.2 metros. La siguiente componente que voy a indicar es esta de aquí, la componente del cable que tiene 22.6 grados respecto a horizontal, esa componente de aquí. Y esa componente también le genera un aumento a la barra respecto al punto C en sentido horario. Entonces aquí también es negativo, sería menos la tensión por el seno de su ángulo respecto a horizontal, que son 22.6 grados, por su distancia perpendicular al punto C. Esa distancia perpendicular son estos tres segmentos de distancia, ¿sí? Serían 360 milímetros o 0.36 metros. Listo. Y son todas las reacciones o cargas que le generan a la barra en el punto C. Entonces mi ecuación le igualo a 0 y únicamente me faltaría simplificar la ecuación y despejar mi incógnita, que es T. Entonces simplificamos y aquí esta parte nos daría un valor de 33.6 Nm. Listo. Y esta parte de aquí me daría un valor de menos 0.26 metros. Y está en términos de la tensión, que es mi incógnita. Ecuación igual a 0 y únicamente aquí despejo T. Aquí ya es sencillo el despeje, T va a ser igual a. Aquí los 33.6 Nm están sumando para hacer ese término con su operación inversa. Sería menos 33.6 Nm. Y aquí el menos 0.26 metros está multiplicando a T. Entonces pasaría dividiendo. Listo. Hacemos esa operación y la tensión me daría un valor de 129.2 y sus unidades serían newtons, ¿sí? Aquí metro entre metro se van y únicamente quedan newtons. Listo, entonces ya tenemos la tensión del cable. Listo, y por último me falta calcular la resultante que hay aquí en el punto C. Esta resultante. La resultante la voy a llamar como C. Y para calcular esa C, necesito calcular primero Cx y Cy, porque con estas tres fuerzas formaría un triángulo rectángulo. Entonces C sería la hipotenusa. Así que podría utilizar teorema de Pitágoras para calcular C. Entonces primero calcular Cy y Cx. Y para eso, bueno, voy a utilizar mis otras dos ecuaciones de equilibrio, que sería la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí voy a indicar todas las fuerzas que tengo en el eje X. Primero voy a indicar Cx, esa yo la indiqué hacia la derecha, por lo tanto es positiva, que sería Cx positiva. Debo indicar las dos componentes del cable en el eje X, entonces sería, bueno, primero voy a indicar esta tensión T, esta que tiene 37 grados respecto a horizontal, y esa componente va hacia la derecha, entonces también es positiva. Sería más T, que tiene un valor de 129.2 newton por el coseno de su ángulo respecto a horizontal. Son 37 grados. Listo, la siguiente componente que voy a indicar es la del segundo cable, esta de aquí, esta segunda tensión,
que tiene un ángulo de 22.6 grados respecto horizontal. También va hacia la derecha, entonces también es positiva. Sería más 129.2 newtons por el coseno de su ángulo respecto al horizontal. Son 22.6 grados. Listo, esta parte de aquí, al multiplicar cada una por el coseno de su ángulo respecto al horizontal, lo hago para descomponer la fuerza, porque yo necesito únicamente su componente en el eje X, que estaría aquí y aquí, respectivamente para cada una. Entonces, bueno, son todas las reacciones que tenemos en el eje X, así que mi ecuación la puedo igualar a 0. Y de aquí, bueno, simplificamos y despejamos Cx. Entonces, vamos a hacer eso. Al simplificar esta parte me daría un valor de 222.5 newtons, pero pasaría a ser un término con su operación inversa. La sería restando. Y quedaría Cx es igual a menos 222.5 newtons. Y bueno, aquí lo que me indica este signo negativo es de que yo supuse mal la dirección de Cx. Cx no va hacia la derecha, Cx va hacia la izquierda. Entonces vamos a modificar eso. Cx va hacia la izquierda. Sería así. Y aquí está Cx. Entonces modifico también mi ecuación y quedaría de la siguiente manera. Aquí sería menos y aquí también sería menos. Entonces aquí puedo factorizar el signo negativo y ahora sí me quedaría un valor positivo. Entonces ya tengo Cx. Ahora debo calcular Cy y para eso voy a indicar mi otra ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Eso lo voy a hacer por aquí rápido. Y sería la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Esto para que cumpla el equilibrio. ¿Sí? Entonces aquí voy a indicar todas las fuerzas que tenemos en el eje Y. Podemos ver que las dos tensiones tienen componente también en el eje Y. Entonces también debo descomponerlas en el eje Y y eso lo voy a hacer al multiplicar cada tensión por el seno de su ángulo respecto horizontal. O bien por el coseno de su ángulo complementario, que sería este de aquí de cada uno. Yo voy a utilizar la función seno y debo indicar también Cy. Y bueno, obviamente también la carga de 120 newtons, esa hacia abajo es negativa. Entonces primero voy a indicar Cy, esa yo la indiqué hacia arriba, por lo tanto es positiva. Aquí sería Cy positiva menos 120 newtons, y esa hacia abajo es negativa. Y aquí voy a indicar las dos componentes de la tensión en el eje Y. Esas dos van hacia arriba, entonces las dos serían positivas. Primero voy a indicar a la que tiene 37 grados respecto al horizontal. Entonces sería más la tensión que tiene un valor de 129.2 newtons por el seno de 37 grados más la segunda tensión que también tiene un valor de 129.2 newtons por el seno de su ángulo respecto al horizontal, que sería de 22.6 grados. Listo, y son todas las reacciones y fuerzas que tenemos en el eje Y. Sé que mi ecuación la puedo igualar a 0. Simplificamos toda esta parte y despejamos para tener Cy. Y al simplificar toda esta parte me daría un valor de 7.4 newtons, pero pasaría a ser un término con su operación inversa. Entonces sería negativo. Aquí nos va a quedar de la siguiente manera. Cy va a ser igual a menos 7.4 newtons. Listo. Y de igual forma, aquí este signo negativo lo que me indica es de que yo supuse mal la dirección de Cy. Esa no va hacia arriba, esa va hacia abajo. Entonces vamos a modificar esa parte. Cy no va hacia arriba, Cy va hacia abajo. Entonces, estaría de esta manera. Y por lo tanto, C, mi resultante, se va a encontrar en este cuadrante. Listo. Entonces, también debo modificar mi ecuación. Y mi ecuación me queda de la siguiente manera. Aquí sería negativo, aquí sería negativo y aquí podemos factorizar el signo negativo. Entonces ya tengo mi valor positivo. Listo. Entonces, como lo mencioné, únicamente voy a utilizar teorema de Pitágoras para calcular C y también debo calcular su dirección. Este ángulo medido desde la horizontal. Entonces, eso lo voy a hacer enseguida. Primero calculo C con teorema de Pitágoras. Y así me quedaría mi ecuación de teorema de Pitágoras para calcular C. Entonces, al resolver esa operación, C me daría un valor de 222.6 newtons. Listo. Ya tenemos la última incógnita, C. Entonces, por último, me falta calcular su dirección. Este ángulo de aquí, ese ángulo lo voy a llamar como θ. Y ese ángulo θ voy a calcularlo con una función trigonométrica, una que me relacione el cateto adyacente, que es Cx, y el cateto opuesto, que es Cy. Esa función trigonométrica sería la tangente. Entonces también lo voy a hacer por aquí rápido. Entonces, θ va a ser igual a la tangente inversa
del cateto opuesto, que es CY, y ese tiene un valor de 7.4 newtons. Entre el cateto adyacente, que es CX, y ese tiene un valor de 222.5 newtons. ¿Sí? Aquí yo no pongo las unidades, al hacer la división esto es dimensional. Entonces hacemos esta operación y el ángulo θ me daría un valor de 2 grados. Y es el ángulo que tiene la resultante C respecto a horizontal. Listo. Y bueno, entonces, fue todo el ejercicio. Este ejercicio es un poquito más laborioso. Pero bueno, espero les haya servido. En caso de que sí, déjenos en los comentarios. Igual si tienen alguna duda, alguna sugerencia o alguna petición, me lo pueden dejar también ahí en los comentarios. Entonces me despido y nos vemos en el próximo video. Batman, el caballero de la noche asciende.